Bienvenidos a este segmento especial de Iquique al Día. Una vez que ya, cierto, se despidieron nuestros animadores del matinal de Iquique Televisión, nosotros vamos a conversar con la subsecretaria de Previsión Social, aprovechando que está aquí en nuestra ciudad, Janet Jara. ¿Qué tal? Bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, Reinaldo, todo bien. Vamos a hablar, ¿cierto?, del nuevo ahorro colectivo, de este sistema, ¿cierto?, que se anunció hace algunos días. Son 3 proyectos de ley, en fin. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Mire, lo que pasa es que necesitamos mejorar las pensiones en nuestro país y es una evidencia que ha sido adoptada por la sociedad en su conjunto. Yo creo que los movimientos sociales jugaron un rol fundamental en poner el tema de las pensiones al centro del debate nacional. Y la presidenta tomó una decisión y decidió modificar el sistema de pensiones que hoy día tenemos. Y esta modificación consiste en que, junto con seguir conviviendo la cotización que hoy día los trabajadores hacemos obligatoriamente del 10% a las AFP, en paralelo va a haber un nuevo ahorro colectivo que va a ser de carácter solidario, que en primer lugar además va a ser cargo del empleador y que va a ser administrado por una entidad distinta de la AFP, va a ser administrado por un órgano del Estado, un consejo de ahorro colectivo que va a ser un organismo de carácter constitucional, que va a ser autónomo, altamente profesionalizado y que va a tener un fin único, que es pagar mejores pensiones. Esto, ¿cierto?, va a ser un 5% adicional a lo que actualmente se cotiza, que es el 10%, y en el caso de los empleadores dependientes va a ser de cargo del empleador. Así es. Y en el caso de los trabajadores independientes, es el propio trabajador, digamos, el que tiene que poner este adicional. Lo que pasa es que los temas de pensiones en el mundo se abordan desde la perspectiva de la seguridad social. Entonces nos ocurre en nuestro país que tenemos un sistema de pensiones que tiene un rasgo eminentemente individual. Entonces las personas ahorran para proveerse su propia pensión, pero al final de la vida laboral se dan cuenta que no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente por varias razones, pero una de las principales es porque la tasa de la cotización en nuestro país es muy baja. Entonces, en este sentido, la propuesta lo que hace es incorporar en esta conversación al empleador. Tú sabes que el Estado cumple un rol importante, financia el pilar solidario, así como también financia las pensiones de los antiguos regímenes. Los trabajadores financiamos y aportamos con nuestro 10%, pero aquí faltaba en la conversación el empleador y él entonces va a aportar un 5% de la cotización adicional sobre la remuneración que ya tienen los trabajadores pactada. Y lo va a hacer con una gradualidad de 6 años, porque precisamente la idea es que esto se constituya en un aporte de los empleadores, pero que pueda también ser absorbido por parte de ellos con el tiempo y con el crecimiento de la economía, de una manera que no impacte ni en el empleo ni en el nivel de salario. En 6 años esto va a estar en régimen, ¿a contar de cuándo? ¿Del próximo año? Apenas se apruebe la ley y esperamos que eso sea lo más pronto posible. Eso es importante, se va a alcanzar a aprobar la ley porque ya está quedando poquito este gobierno, estamos en septiembre ya prácticamente, ¿cierto? Bueno, mañana es septiembre, son 4 meses nomás de este año y 2 meses prácticamente del año que viene. Sí, quedan pocos meses efectivos y además la propuesta de modificación es bien sustantiva, entonces tiene hartos elementos que modifican en nuestro sistema previsional, pero yo creo que aquí hay una interpelación que la ciudadanía nos hizo tanto al gobierno como a los parlamentarios y que requiere una mejora en sus pensiones. Y esta propuesta tiene el mérito de producir esa mejora una vez que la ley esté aprobada. Y por tanto tenemos la urgencia entonces de legislar prontamente. Hay un llamado, ¿cierto?, a la oposición, entiendo yo, a que facilite, digamos, el trámite también, digamos, y no se, ¿cierto?, se empieza a complicar y definitivamente se prolongue hasta que asuma el nuevo gobierno. Esa es la idea. Yo creo que las personas, la verdad es que en sus casas lo que están esperando es que sus pensiones mejoren y que nos logramos poner de acuerdo. Además, esto ha sido precedido de un largo debate. Yo te quiero comentar, tú sabes que la presidenta Michelle Bachelet, dentro de los primeros 100 días, encomendó una comisión asesora presidencial que estudiara el tema, luego ya hizo importantes anuncios. ¿Hasta dónde esa comisión que estudió el tema de alguna manera se vio reflejado en este proyecto de ley? ¿Son los puntos, digamos, que se estudiaron en esa comisión o solamente son algunos de los aspectos que esa comisión recomendó? Tú sabes que esta comisión asesora tuvo 2 propuestas, no tuvo una propuesta única, y los proyectos de ley recogen
partes de una y partes de otra, ¿ya? Ahora, en lo medular va a ser interesante poder conocer lo que va a pasar con el 5%, porque es ahí donde cambia la lógica de nuestro sistema de pensiones, que hoy día es privado y es individual, porque rige bajo la regla de que cada uno ahorra para sí mismo, a un sistema de seguridad social. Entonces, aquí el 5% va a ser en parte, ¿cierto? Va a seguir la misma lógica, el 3%. El 3%. Y el 2% va a ser un fondo solidario. Solidario, claro. Y eso va a ser administrado por esta nueva institucionalidad que usted me contó. Así es. Y la solidaridad se va a distribuir con algunas reglas. Entonces, lo primero es que a todos nos va a llegar este incremento, ¿ya? A todos nos va a llegar directamente el 3% y el 2% nos va a llegar de acuerdo a las reglas de la solidaridad. Y esas reglas son las siguientes. En primer lugar, nosotros vamos a poder, desde el primer año en que el empleador empieza a hacer este aporte, aumentar las pensiones de los actuales jubilados de la AFP y de las compañías de seguro. Las vamos a aumentar en un 20%. La ley se aprueba, se implementará en un par de meses y se aumenta un 20% en forma automática. Sí, automática, las pensiones de 810.000, no automática. Automáticamente de 800, ¿cuánto me dijo? 810.000 personas en nuestro país. Ya, o sea, un buen número de pensionados, digamos. Sí, en la región son más de 8.000 personas. ¿Ya? Eso va a significar que todos los pensionados de FP y de compañías de seguro puedan ver su pensión aumentada. Como sus pensiones por este efecto además van a subir, esto no va a significar que ellos pierdan los beneficios del pilar solidario, ¿ya? Porque la idea no es subir por un lado y bajar por el otro, digamos, como algunos están proponiendo. La propuesta del gobierno contempla que las pensiones suban ahora, no en 20 o 40 años más. Porque eso es lo que aquí pasa. Cuando uno distribuye este 5% con una lógica de solidaridad, puede apoyar a los que hoy día están pensionados. Si uno lo distribuye con una lógica todavía que prima en el sistema individual, donde cada uno ahorra para sí mismo, efectivamente la pensión del que está ahorrando va a aumentar. Por ejemplo, en mi caso, podría efectivamente aumentar cuando yo me jubile, pero eso va a ser en hartos años más. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de la necesidad de mejorar pensiones hoy día? Convirtiendo nuestro sistema privado de pensiones en un sistema de seguridad social. Esa es una regla. La otra regla es aquella que nos va a permitir mejorar las pensiones de las mujeres. Sí, eso quería preguntarle precisamente porque hay un bono compensatorio, se llama, para las mujeres que posterguen su jubilación. Es un hecho cierto que los chilenos estamos viviendo más, afortunadamente, y ya, digamos, se está llegando casi a los 90 años, entiendo, ¿no? Estamos viviendo más y eso tiene que ser una buena noticia y no tiene que ser... Claro, porque de los 65 a cierto, antes se calculaban a lo mejor 5 años de sobrevida y las pensiones a lo mejor teóricamente alcanzaba, digamos, para el reparto, porque uno decía, bueno, 5 años me reparten las plata, pero si ahora hay que repartir en 15 años o en 20 años, obviamente no alcanza. Entonces, las mujeres van a tener la posibilidad de jubilarse más tarde y por eso van a ser premiadas, digamos, cuando tomen la decisión. Mira, lo primero que quiero señalar al respecto es que la presidenta Michelle Bachelet determinó no subir la edad de la jubilación, o sea, las mujeres pueden jubilarse... Va a ser opcional, digamos. Desde los 60 años y los hombres desde los 65. Ahora bien, en nuestro país las mujeres en particular jubilan alrededor de los 62 años con 8 meses. Eso es la realidad. Entonces, las personas que sigan después de los 60 años, las mujeres que sigan trabajando, van a recibir una transferencia solidaria. ¿Y en este caso de quién? De ustedes, los hombres. Entonces, eso es parte del mecanismo, porque todos vivimos más, pero las mujeres vivimos aún más que los hombres. Y además tenemos otro fenómeno. Tú sabes que las mujeres vamos y volvemos al mercado laboral con mayor intermitencia que los hombres porque nos hacemos cargo de los hijos, los adultos mayores. Tenemos otras cargas, ¿cierto? Sí. Ese es un tema también, es un problema, ¿cierto? Ya nos queda nada más un minuto, pero no sé si de alguna manera se aborda en esta nueva, ¿cierto? Modificación, que es el tema de las lagunas, digamos, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja 5 años, sale del lugar donde estaba y a lo mejor no está cotizando, vuelve a cotizar, vuelve a tener lagunas, y ese es un tremendo problema porque al final, a la hora de los que hubo, ¿cierto? Como se dice un buen chileno, el pozo que uno acumuló era más bajo que lo que teóricamente debió haber sido. ¿Eso de alguna manera se puede arreglar? Se aborda en el proyecto de ley de dos formas. En primer lugar, a través de otro mecanismo de seguridad social que es el seguro de cesantía. Lo que va a pasar es que cuando las personas estén en un periodo de cesantía y estén cobrando el seguro que nos ayuda a enfrentar esa contingencia del desempleo, además se le van a pagar las cotizaciones, ¿ya? Pero además, por otro lado, se fortalecen las cobranzas previsionales,
para efectos de que no nos ocurre lo que hoy día le pasa a algunos trabajadores, donde se declara su cotización previsional pero no se paga. Todo esto con el ojo puesto en poder incrementar el ahorro previsional y poder mejorar pensiones con una lógica ahora de solidaridad. Ahí está la diferencia fundamental. Sí. A propósito, el próximo año, ¿cierto? Ya los trabajadores independientes están obligados a cotizar, ¿cierto? Bajo la vigencia de la actual ley. De la actual ley. El próximo año, en abril, los trabajadores independientes debieran cotizar por el 100% de la cotización para pensiones. Eso es en la declaración, digamos, de impuestos. De impuestos, ahí claro. el Estado, digamos, se va a hacer cargo de una parte de esa devolución. Claro, en el fondo se paga su cotización previsional con la devolución de impuestos que los trabajadores independientes tienen. Pero el proyecto de ley también se hace cargo de aquello, porque lo cierto es que los trabajadores independientes en nuestro país, tú sabes que cotizan el 10% de ellos solamente. Entonces nosotros necesitamos también que ellos se incorporen al sistema, pero no puede ser esto de un minuto para otro. Hubo una gradualidad importante en la cual se esperaba de años, digamos, que se incorporaran, pero también por el resultado de las bajas pensiones y por la crisis de legitimidad en la cual entró nuestro sistema previsional, muchos de ellos decidieron no hacerlo. Ahora el proyecto de ley contempla su incorporación, pero de nuevo con una gradualidad. La diferencia es que ahora van a ir ingresando obligatoriamente por una parte de su cotización, año tras año. ¿Ya? Por último, está el tema, ¿cierto?, de la crítica que surgió después de que se hiciera el anuncio de este nuevo ahorro colectivo respecto a la cantidad de empleos que se iban a dejar, ¿cierto?, en el fondo que iba a asumir una nueva cesantía. Se habló de 394.000 cupos laborales que se iban a perder. ¿Qué pasa con eso? Mire, hay un ejercicio muy sano que la presidenta Michelle Bachelet también adoptó y que los proyectos de ley se acompañan con un informe productividad. Esto no existía antes, existe hace pocos meses. Y lo que hace es verificar o mostrar posibles otros efectos en el empleo, en el salario, en el crecimiento de los proyectos de ley que se introducen. Entonces, este es un ejercicio que se hace de proyección de posibilidades de distintos escenarios. Y lo que el informe productividad señala es que en el evento en que la cotización se subiera en un 5% de cargo del empleador de un día para otro, podrían haber hasta posibles 390.000 puestos de desempleo. Pero eso no es lo que el proyecto de ley propone. Lo que el proyecto de ley propone es que el empleador en 6 años se haga cargo de esta cotización, claro. Y además, ¿sabe? Esta discusión también se dio cuando el empleador empezó a cotizar para el seguro de cesantía y no pasó nada. No hubo desempleo. Y cuando la presidenta en su reforma del 2008 traspasó el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo del trabajador al empleador, tampoco pasó. Tampoco hubo desempleo, porque esto le hace bien al país también. Por último, y se me quedaba pendiente, ¿cierto? Hoy día se entregaron las cifras de desempleo precisamente y hubo una baja, digamos, del 7,1 al 6,9. Sí. ¿Cómo se explica esto en una situación, ¿cierto?, donde la oposición ha hecho, ¿cierto?, bastante crítica respecto a la mala situación económica del país, ¿cierto?, a toda la crisis que, según ellos, digamos, está viviendo el país? Y se ha mantenido el desempleo, digamos, en estos rangos e incluso está bajando. ¿Cómo se explica eso? El desempleo en nuestro país es relativamente estable. Ha aumentado poco y ha disminuido poco porque en realidad es un desempleo que es más bien de una magnitud baja. Yo creo que los ánimos electorales de repente hacen que nos apasionemos, pero uno nunca tiene que perder la perspectiva. Lo cierto es que las personas requieren fuentes de trabajo y el país requiere crecimiento y ese es uno de los empeños también de nuestro gobierno para que podamos tener trabajo, pero ese trabajo también tiene que cumplir otros requisitos, tiene que ser decente y seguro. Y por eso nuestras reformas como la laboral o aquella que otorgó la debida dignidad a las trabajadoras de casa particular son tan importantes, porque no se trata de cualquier empleo, se trata de empleo de calidad. Bueno, subsecretaria, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y nos haya esclarecido todo este tema. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias a usted. Conversamos con la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, en este especial, digamos, ¿cierto?, de Iquique al Día, una vez que terminó ya con sus animadores oficiales. Continúen ustedes con nuestra programación habitual.
Ba-doobly-bop-bop, baby-doo-wah. Ba-doobly-bop-bop, baby-doo-wah. Ba-doo-da-baby-doo-da.